Vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 14 en la NBI en adelante. Dice: en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Pero algunos dijeron: este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Como él conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo pueden mantenerse en pie su reino? Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Puse el énfasis en la palabra dividido. Jesús en este corto pasaje asocia al diablo con la palabra dividir, división, dividido. Es el mismo Señor Jesús que asocia a Satanás, que asocia al infierno, que asocia al diablo con la palabra división. El diablo buscará dividir cualquier cosa que se encuentre a su paso. Él buscará dividir reinos, naciones, instituciones, empresas, iglesias, matrimonios, familia. La Biblia dice que él es especialista en una casa dividida contra sí misma. Él es especialista en dividir. La intención del diablo es dividir, entrar en tu familia, dividir tu matrimonio, dividir tus hijos, dividir tu economía. Él intentará por todos los medios producir una división. El propósito de Dios es bendecir familias. El propósito del diablo es destruir, arruinar, dividir. Esa es la estrategia, ese es el plan del diablo, dividir todo lo que encuentra a su paso. Por eso la división no es de Dios. La división no es bendición de Dios. Dios no bendice rebeldías, divisiones. Dios no bendice. El diablo buscará entrar a tu casa y saquear todo lo que tengas, especialmente tu familia. Pero yo declaro en esta mañana que no podrá hacerlo. Yo declaro una familia unida más que nunca, una familia de aposento alto donde todos los integrantes en común unión, en unidad, adoran a Dios. Declaro una familia unida para la gloria del Señor. ¡Aleluya! En el libro de Éxodo se rescata la esclavitud de Israel en Egipto. Siempre Israel es prototipo de la iglesia. Nos recuerda a los creyentes. Y en Israel había un faraón. Faraón siempre en la Biblia es símbolo de Satanás. Ustedes recordarán que Dios a través de Moisés le dijo a Faraón que deje ir a su pueblo al desierto para que lo adore. Pero Faraón se endureció, el corazón de Faraón se endurecía cada vez más y no los dejaba ir. Ese es el propósito del diablo, mantener a la gente bajo esclavitud. Él no dejará ir a las personas que están en su reino así porque sí. Y aun cuando Dios enviaba plagas y por mano poderosa Dios trataba de sacar a su pueblo, el corazón de Faraón se endurecía cada vez más.
hasta que Faraón le hace una triple proposición a Moisés antes de liberarlos. La primera estrategia que utiliza Faraón para no dejar ir a su pueblo se encuentra en Éxodo capítulo 10, versículo 8. Dice, el rey mandó llamar a Moisés y Aarón. Éxodo 10, 8 al 10. Y les dijo, está bien, vayan a adorar a su Dios, pero antes díganme quiénes van a ir. Moisés le contestó, debemos ir todos. Diga conmigo, todos. Todos nosotros. Iremos con todos nuestros jóvenes y ancianos, con nuestros hijos e hijas, y también nos llevaremos nuestras ovejas y vacas. Con tono burlón el rey le dijo, ¡ah, sí! ¿Cómo no? El rey es Faraón, prototipo de Satanás. ¡Ah, sí! ¿Cómo no? ¿Acaso creen que voy a dejar que se lleven a sus hijos? La primera estrategia de Faraón para no liberar a su pueblo era, está bien, váyanse todos, pero que sus hijos se queden acá, en Egipto, bajo mi cuidado, bajo mi control, en esclavitud. Esa es la primera estrategia del Faraón. El diablo conoce que si puede tener a nuestros hijos, nos tiene también a nosotros. Si nuestros hijos no pertenecen o no permanecen en el camino del Señor, ese dolor nos roba la fuerza, nos roba la energía, nos roba el enfoque. El diablo sabe que si nuestros hijos no están en el camino del Señor, que si el resto de nuestra familia no está encaminados en el camino del Señor, entonces eso nos roba la paz, nos roba las energías espirituales, nos roba el enfoque. El diablo sabe eso. Por eso la primera estrategia del diablo es separar a los hijos de sus padres, es dividir la familia, es la primera estrategia del diablo. Note que siempre la estrategia del diablo ha sido tomar la vida de los niños. Siempre. Intentó abortar el plan de Dios de traer un libertador, tramando la muerte de Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando Dios intentó traer un libertador para Israel a través del faraón, el diablo trató de destruirlo, pero cuando era niño, no cuando era grande. Pero el diablo no pudo, Faraón no pudo. El diablo intentó destruir al Mesías por medio de Herodes, pero no pudo. Intentó robar el futuro de Israel quedándose con la vida de los niños menores a 2 años, pero no pudo. Él intentará robarte, intentará destruir lo más precioso que tienes, pero no podrá, no podrá. Los propósitos del diablo se abortarán. Él no dividirá tu familia. ¡Aleluya! Siempre la estrategia del diablo ha sido tomar la vida de los niños. Por eso usted tiene que levantarse cada mañana y decir, mis hijos me pertenecen, mi familia me pertenece. No le permita al diablo que le robe algo que Dios le ha dado. No permitas que el diablo te robe algo que Dios te dio. Tus hijos son de Dios, tu familia es de Dios. Tu trabajo, tu economía, tu ministerio, lo que tienes, lo que posees es de Dios. No permitas, por el amor de Dios, que el diablo te robe algo que Dios te ha dado. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios.
Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000. Siempre la estrategia del diablo ha sido tomar la vida de los niños. Por eso hemos levantado la campaña de Todos contra el Abuso Infantil. A ver si... No quiero porque se me va a bloquear el teléfono. Alejandro, alcánzame por favor. El micrófono, el teléfono. Gracias, Alejandro, gracias. Por eso es que la iglesia ha levantado la campaña de Todos contra el Abuso Infantil. ¿Usted sabe que este flagelo se roba 1 de cada 3 niños según UNICEF solo en América Latina? Piensa en su familia. ¿Qué familia no tiene más de 3 niños contando hijos, sobrinos, nietos en la familia extendida? Dígame, ¿qué familia no tiene más de 3 niños? Según UNICEF dice que 1 de cada 3 niños va a padecer, va a ser abusado antes de completar su desarrollo puberal. 1 de cada 3, usted piensa en su familia. ¿Qué familia no tiene más de 3 niños? Este flagelo que se llama abuso le roba el futuro a los niños. UNICEF dice que cada hora 224 niños son abusados. Por cada 15 segundos un niño es abusado. Más de 2 millones de nuevas víctimas se agregan por año. Por eso hemos levantado la campaña de Todos contra el Abuso Infantil, porque no solo creemos en un Dios que restaura a las personas abusadas, sino que creemos, Dios nos ha dado una herramienta para evitar que los niños sean abusados, para impedirle al diablo que él se robe la vida de los niños. No vamos a permitir que el diablo nos robe algo que Dios nos ha dado. Por eso hemos levantado la campaña de Todos contra el Abuso Infantil. Quizás haya alguna persona que nos está viendo o presente que no sabe. Es un libro que se llama Cuentos que no son cuentos, donde una abuela le enseña a sus nietos, Ariana y Benjamín, que hay partes del cuerpo que son públicas y partes del cuerpo que son íntimas, son privadas. Entonces la abuela le dice, la cara, las manos son públicas, partes del cuerpo públicas, todo el mundo las ve. Pero hay partes del cuerpo, ir al baño es privado, y se le enseña al niño, se lo capacita, se lo entrena, se le provee de recursos necesarios, se lo empodera, se le provee de recursos necesarios para que el niño aprenda a defenderse solito frente a una potencial situación de abuso, para que el niño aprenda a decir, no me hagas cosquilla donde no me gusta. Y está comprobado que si un niño recibe este tipo de instrucción, es decir, un niño es capacitado, entrenado y aprenda a decir no, a defenderse solito, está comprobado que disminuye en un 80% la probabilidad de un abuso sexual infantil. Por eso la iglesia está sumada a este proyecto. No solo estamos trabajando con las personas, las mamás que perdieron hijos, las personas que fueron abusadas, en Esperanza para el que sufre. La iglesia tiene Esperanza para el que sufre, grupos cerrados permanentemente para ayudar a víctimas, para ayudar a personas que han atravesado el flagelo del abuso, sino que también está ahora emprendiendo ya hace algunos años esta campaña de Todos contra el Abuso Infantil, y queremos completarlo con el hogar de niños, un servicio integral, una administración integral a la familia desde los más pequeños. Hace bien en sumarse a la campaña, hace bien en regalar un libro, Cuentos que no son cuentos, una campaña que no tiene fines de lucro. Acá nadie se queda con un peso.
Por eso usted va a ver que vamos a regalar, el sábado que viene vamos a regalar libros a las breñas. Pero alguien paga esos libros, hermano, alguien paga esos libros. Esos libros salen de nuestras diezmos, ofrendas, parte de lo que nosotros le damos al Señor se utiliza para la campaña, partecito se utiliza para la campaña y para tantos otros proyectos sociales, ministeriales que tiene la iglesia. Cuando usted siembra, da ofrenda, quiero que sepa que parte de ese dinero va para el sostenimiento de la campaña de Todos contra el Abuso Infantil, para ayudar a niñitos a que no sean abusados, pero también para ayudar a personas que han sido abusadas. No le vamos a permitir al diablo que nos robe algo que Dios nos ha dado. Yo vuelvo a declarar, aunque él va a intentar entrar a tu hogar, yo declaro en el nombre de Jesús que él no se llevará la vida de tus hijos y tampoco se llevará la vida de tu familia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La segunda estrategia de Faraón, como él no pudo dividir las familias, entonces ahora intentará algo diferente. Éxodo capítulo 10, versículo 11. Dice, pero no va a ser como ustedes quieran. Si realmente quieren adorar a su Dios, es la segunda proposición de Faraón. Faraón no ha tenido éxito. Moisés se plantó y dijo, de ninguna manera todo el mundo nos vamos a adorar a Dios. Y eso es lo que tiene que hacer usted. De ninguna manera no te voy a permitir, diablo inmundo, que tome la vida de mis hijos, que tome la vida de mi esposo, que tome la vida de mi economía. No lo voy a permitir. De ninguna manera no lo voy a permitir. Haga como hizo Moisés, de ninguna manera. Entonces, como ve que Moisés está firme y no cede para que se queden los niños, entonces Faraón le hace una segunda proposición. Éxodo 10:11 dice, pero no va a ser como ustedes quieran. Si realmente quieren adorar a su Dios, vayan solo los hombres, el resto de la familia se queda acá conmigo. Si el diablo no puede destruir la vida de tus hijos y no puede dividir tu familia, intentará destruir la vida de tu matrimonio. Ahora el enfoque del diablo será tu pareja, será tu matrimonio. Por eso es tan importante que velemos por la relación matrimonial. No me voy a cansar de decirle que es muy importante. Nosotros le damos más prioridad a la vida de los hijos que a la pareja. Y usted tiene que saber que los hijos van a estar con usted un tiempo. Después hacen su propio nido. No me lo recuerde, pastor. No me lo recuerde. Y sí, es la ley de la vida. Pero usted se va a quedar al lado de ese gruñón que tiene al lado de él. Al lado de su esposo, al lado de su esposa. Cuídelo, porque van a llegar a ancianitos juntos. Por eso es importante, no ceda terreno al diablo. La pareja que usted tiene, el hombre, la mujer, es el regalo de Dios para su vida. No permita, haga como Moisés, de ninguna manera. Todo el mundo, inclusive mi matrimonio, será del Señor. Toda mi familia será del Señor. Aleluya. Como no tuvo éxito Faraón, entonces hace una tercera proposición. No pudo dividir familia, no pudo dividir matrimonios. Entonces elabora una tercera estrategia. Éxodo capítulo 10, versículo 24. Cuando el rey vio esto, llamó a Moisés y le dijo, vayan a adorar a su Dios. Pueden llevarse a los niños, pero dejen aquí sus ovejas y vacas. ¿Para qué servían estos animales? Claro, servían para sacrificarlos en adoración a Dios. Con los animales, en aquel entonces, con los animales se adoraba a Dios, se servía a Dios y también se sembraba y se ofrendaba por la vida de los hijos. Los animales eran utilizados por el pueblo de Israel para adorar a Dios. Y ahora el diablo quiere
ataca la economía, quiere robarle a su pueblo la economía, los recursos económicos que el pueblo tiene para adorar y para servir mejor al Señor, pero no podrá. Yo declaro que el diablo no entrará en tu economía, no afectará tu economía. No permitas que el diablo te robe algo que Dios te está dando. ¡Aleluya! Sí, Señor. Como el diablo no puede destruir la vida de la familia, intentará robarnos los recursos que tengamos para servir mejor al Señor. Pero todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Todo lo que tenemos, lo que Dios te ha dado, el trabajo, la familia, la economía, lo que tienes, te lo ha dado Dios. Honra a Dios con lo que tienes y no le permitas al diablo que te toque algo de lo que Dios te ha dado. Haz como Moisés, de ninguna manera. Nos vamos con los niños, con los ancianos, con el matrimonio, con las vacas, con las ovejas, nos vamos todo. Todo es del Señor, todo es para adorar a Dios. De ninguna manera, Faraón, no te quedarás con nada de lo que Dios me ha dado. ¿Cuántos le dicen eso? No te quedarás con nada de lo que Dios me ha dado. Aleluya. ¿Ya visitaste nuestra tienda online? Estos son nuestros recomendados. ¿Quieres superar un pasado doloroso? Con Dios todo es posible. Especialista en restauración. Lágrimas que sanan. Claves para enriquecer tu matrimonio. Que tu matrimonio no se arrugue. Casados y felices. Dios anhela tener una relación con usted. Sea un buscador incansable de Dios. Buscadores de Dios. A solas con Dios. Apasionados por su presencia. La mejor manera de amar a nuestros niños es prevenirlos de un abuso sexual. Corazones con agujeritos. Abuso sexual. Siembre futuro en los niños. Súper capaz. Cuentos que no son cuentos. Además, ebooks, audiolibros, DVDs, promociones y mucho más. Comprá online. Lo elegís, lo pagás y lo recibís en la comodidad de tu hogar. Envíos a todo el país. En el libro de Job vemos algo muy parecido. En Job capítulo 1, versículo 16, dice: aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas. Escuche, lea bien, las ovejas. Y a los pastores y los consumió. Pero Job tenía otros animales además de ovejas, tenía camellos. ¿Por qué el diablo no tocó los camellos y tocó las ovejas? El diablo tenía el permiso de Dios para tocar todo lo que le pertenecía a Job. Pero el diablo, en lugar de quemarle los camellos, le queman las vacas, las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas, yo le expliqué que se utilizaba para ofrendar, para adorar, para servir al Señor. Los camellos no. Es decir, el diablo intenta quitarle los recursos con los que Job tenía para adorar al Señor. Las ovejas servían para ofrecer adoración, para ofrecer ofrendas por sus hijos. Mire lo que dice Job capítulo 1, versículo 5. No solo que él ofrendaba a Dios y ofrecía adoración, sino que sembraba con sus ovejas, con sus animales, sembraba por sus hijos. Job 1:5. Dice: Job se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Una ofrenda era un animal. Por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre quiere decir que Job sembraba por sus hijos todos los días. Nosotros no sembramos ni una vez al año por ello. Job sembraba por la vida de su familia todos los días. Era una costumbre de todos los días. Ofrecía un animal todos los días por cada uno de sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 10. ¿Cuántos animales ofrecías diariamente? 10. Son 3.650 animales por año.
La Biblia dice que Job tenía 7.000, el capital era 7.000. Más de la mitad de su capital, Job lo sembraba por la vida de sus hijos. Por eso lo que usted haga por la vida de su familia nunca será mucho. ¿Cuántos están conmigo? Lo que tú hagas por la vida de tus hijos y de tu familia nunca será mucho. Nunca es mucho. Cuando Dios ponga el sentir en tu corazón de sembrar por la vida de tu familia, hazlo. Cuando ellos quieran ir a un campamento, llévalos. Págales el congreso, págales el campamento, págales para que vayan a la breña. Nunca, nunca la inversión que podamos hacer por nuestros hijos es mucho, nunca. Job ofrecía 10 animales todos los días. Era una costumbre, dice la Biblia, de todos los días. Tenía 10 hijos, 10 animales que él ofrendaba, sembraba a Dios por la vida de su familia. Qué impresionante. ¿Quién intentó robarle el capital que Job tenía para adorar a Dios y para ofrendarle al Señor? El diablo. El diablo intentó tocarle y quemarle las ovejas que él tenía para servir a Dios y para sembrar por la vida de su familia. El diablo intentará tomar la vida de tu economía. No lo vamos a permitir. El diablo no tocará tu economía, porque tu economía le pertenece al Señor, porque con tu dinero tú sirves al Señor, tú ofrendas al Señor, con tu dinero tú lo sirves, y el diablo sabe que si estás afectado económicamente, eso te roba la paz, eso te roba las energías. Por eso en el nombre de Jesús declaramos esta mañana que no le daremos terreno al diablo, que el diablo no tocará absolutamente nada de lo que Dios nos ha dado. ¡Aleluya! Mire, hay algo interesante en ese pasaje. Dice que alguien vino y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó todas las ovejas. ¿Cómo fuego de Dios? Si no era Dios el que le estaba robando y quemando las ovejas, era el diablo. ¿Por qué la Biblia dice que alguien vino y dijo: fuego de Dios cayó del cielo? Porque esa persona que trae la noticia vio que el fuego caía del cielo y dijo: tiene que ser de Dios. Esa persona no estaba bien interiorizada acerca de Dios, no conocía bien a Dios y sus caminos. Y este es el gran peligro que tenemos todos nosotros cuando desconocemos la Biblia, cuando desconocemos principios bíblicos que nos llevan a presuponer que Dios hace una cosa cuando en realidad no es de Dios, sino es del diablo. Dios no le roba a sus hijos, que quede bien en claro. Dios no le roba a sus hijos, el que le roba es el diablo. Dios no venía a robarle a Job, el que le estaba robando era Satanás. No te confundas, lo que Dios nos da no es para quitárnoslo. Lo que Dios te dio es para que lo disfrutes, para que adores, para que sirvas a Dios. Mire lo que dice, el mismo Job no conocía muy bien a Dios. En ese momento no lo conocía muy bien. Dice Job 1:21, Jehová dio y Jehová quitó. Nunca diga esto usted. Job dice: Jehová dio, Jehová quitó. Pero eso no era verdad. No era Dios el que le estaba quitando. La Biblia dice en Juan 3:16, Dios dio a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado, nos ha regalado a su Hijo unigénito. Dios dio lo más precioso que tenía. Cuando Dios te da no es para quitártelo, no es Dios el que te roba. Cuando Dios no le roba a sus hijos, Dios no le roba a sus hijos, era el diablo. Entonces Job, ¿cómo es que dice Jehová dio y Jehová quitó? Porque él no tenía un conocimiento cabal de Dios. Él mismo lo asume. Él mismo asume que no conocía muy bien a Dios en ese momento. Él mismo va a decir más adelante, Job 42:3, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Yo hablaba cosas que no entendía. ¿Cómo Jehová dio y Jehová quitó? ¿Cómo que fuego de Dios cayó del cielo? No era Dios el que le estaba robando. Era Satanás. Por eso es tan importante que nosotros busquemos a Dios. Sepamos cuáles son sus principios. Qué bien hacemos en venir los domingos, en tomar los seminarios, en leer la Biblia, en leer buenos libros que nos dan principios espirituales para conocer mejor a Dios, para saber qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le desagrada. Jehová hablaba cosas que no entendía. Job hablaba cosas que no entendía. Él creía que Dios le había quitado. Pero al final de sus días, cuando realmente tiene un panorama más completo de Dios, él se da cuenta que estaba hablando cosas que no entendía. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Ahora él tiene la revelación cabal, tiene la revelación completa. Y eso es lo que declaro sobre cada uno de ustedes. Que Dios les dará la sabiduría. Dios te dará la sabiduría necesaria para que sepas, para que puedas conocerlo. La sabiduría que necesitas para conocer a Dios no es humana. No podemos conocer a Dios humanamente. Necesitamos revelación del Espíritu para conocer a Dios. Por eso en esta mañana yo declaro, levántame bien en alto. Ponte en pie, vamos, ponte en pie. Y levanta bien en alto tu mano para que yo te bendiga. Yo declaro en el nombre de Jesús que una nueva revelación de Dios viene a su vida. Que se abre tu entendimiento, que se abre tu capacidad de entender a Dios, pero por medio del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo viviendo en ti, te va a dar la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas, para hablar lo que es correcto, para no maldecirte, sino para bendecir tu familia. Y yo bendigo ahora tu familia. Y yo declaro que lo que Dios te dio, nadie te lo quita. Que el diablo, no le permitimos al diablo que nos quite lo que Dios nos dio. Tus hijos son del Señor. Tu familia es del Señor. Tu economía es del Señor. Tu futuro, tu sueño, tu ministerio es del Señor. El trabajo, todo es del Señor. Y Dios, el diablo no se llevará. No te conformes con la triste realidad de que el diablo te robe algo que Dios te ha dado. Yo los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.